Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Disculpad la espera, sabéis que el mundo de la iluminación es duro. Yo me llamo Raimon Rius, soy iluminador y soy miembro de la Asociación de Autores de Iluminación, que es una asociación que trabaja para unificar un poco, para dar visibilidad a la profesión de iluminador y de todo lo que está relacionado con la luz, como ya sabéis. Nada, queremos agradecer al Teatre Lliure, especialmente a la parte técnica, pero también al teatro, por habernos acogido aquí en esta sala y darnos la oportunidad de hacer esta charla. A nuestros patrocinadores, como siempre, y especialmente a DEMAP, que nos graba el evento, y a Fluge, que nos proporciona la traducción simultánea, porque la charla será en francés. Y trasladaros también las disculpas de la Junta Directiva, que no ha podido estar presente. A última hora, Juan Gómez Cornejo ha dicho que no podía venir y se disculpa por no poder estar aquí con vosotros. Y a vosotros, que sois el motivo por el cual hacemos esta charla, que dais soporte a nuestras iniciativas y que dais un poco sentido a nuestro trabajo desde la asociación. Vale, hoy haremos una charla. Tenemos la suerte de tener a Pascal Megà, que es un iluminador de muy larga trayectoria. Hemos empezado muy tarde. Decir las cosas que ha hecho, pero bueno, podemos destacar que ha trabajado con Peter Brook en el teatro de Luc Dino, que ha sido el iluminador de muchas producciones, entre otras el mítico Mahabharata, y bueno, que ha accedido muy amablemente a charlar con nosotros hoy, y que espera que le hagáis muchas preguntas y que os interese la charla. Entonces, sin más, os lo presento. Hasta aquí. Buenas tardes, Pascal. Buenas tardes. Todo tuyo. Sí. Gracias. Bonsoir à tout le monde. J'ai pas l'habitude de l'exercice comme ça, de parler au micro. D'abord, il faut que je remercie le théâtre de m'avoir invité. Je vais parler un petit peu de mon parcours, parce que si je suis arrivé là, comment je suis arrivé là? J'ai commencé dans une troupe de théâtre à La Rochelle. C'était les débuts de la décentralisation en France. C'était très intéressant, commencer comme ça dans une petite structure. Ensuite, cette troupe a été remplacée par une compagnie de ballet qui s'appelait le Théâtre du Silence. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient à l'Opéra de Paris, qui ont quitté l'Opéra de Paris pour faire une compagnie de danse contemporaine, ce qu'ils ne pouvaient pas faire vraiment à l'Opéra de Paris. Et je parle de ça parce que se retrouver avec les Rêves de la Lance, c'est une très bonne école. C'était la première expérience avec un espace vide, si je puis dire, où il faut éclairer quelque chose sans scénographie, en écoutant la musique, et voilà. En plus, ces gens-là étaient intéressants parce qu'ils n'avaient pas monté une troupe pour faire que leur chorégraphie, ils invitaient des chorégraphes de l'extérieur, ce qui permettait de renouveler des expériences, d'avoir d'autres approches par d'autres gens. Et on voyageait beaucoup, ce qui permettait aussi, comme expérience, d'être obligé d'adapter à chaque fois les lumières, soit des petites structures, c'est-à-dire peu de matériel, ou des grandes structures et d'avoir le même rendu. Ensuite, j'ai quitté cette compagnie de ballet pour aller à Paris, et là j'ai eu la chance de pouvoir travailler au Théâtre du Nord, comme ça a été présenté avant. Había que trabajar en un espacio con los actores sin que la luz sea muy delante, que sea la luz solo para ayudar. Que haga parte del espectáculo, pero en una proporción discreta.
Eso nos llegó, en 1987 dejó Le Bouffe du Nord y me hice independiente, iluminador. En las Bouffes du Nord he iluminado un espectáculo. Et c'est comme ça que je suis venu à Madrid et que j'ai rencontré Luis Pascual. Et quand il est venu ensuite travailler à Paris, il m'a demandé de venir travailler avec lui à l'Odéon. Et on a travaillé aussi dans différents lieux. Voilà. Donc avec Luis, il y avait cette expérience du théâtre, il y avait aussi l'expérience la experiencia de la ópera también, era muy importante también. Es muy importante hablar de mi trayectoria así para llegar al Rey Lear. El Rey Lear he venido en el mes de noviembre 2 o 3 días para tener sensaciones, sentir un poco el espacio ocupado, la dinámica, el ritmo, conocer a la gente, todas las preguntas que nos hacemos antes para imaginar un poco mejor las luces que vamos a hacer. La energía era muy importante. Había un espacio especial, 5 metros por 18, y había que guardar este espacio entero. Tenía que hacer una luz que había que poner lugares más valorizados, sobre todo no focalizar en un sitio solo, que la luz no haga efectos de zoom. Esto era mi primera idea, hacer como un desfile de moda, una luz donde podemos coger una foto en todas partes sin que haya problema. Siempre hay contradicciones porque hay momentos que he isolado un poco. Eso es la idea, pero luego había que inventar y desarrollar. Entonces me encontré en un lugar muy especial, en un sitio donde no había barras, había que inventar, saber dónde poner los focos. Entonces decidí poner una estructura encima del escenario, guardar el límite del espacio y no ir fuera del espacio del escenario, que no sea encima del público. Y cuando recibí los planos del teatro, tuve que adaptarme a eso. Luego hubo que elegir los focos. ¿Qué tipo de focos? No quería que el espacio sea marcado por zonas. Me habían dicho que habría plataformas, cosas que iban a levantarse, zonas pequeñas, pero no quería marcar estas zonas pequeñas. Las cosas iban a subir. Entonces he elegido a los pares. ¿Por qué? Porque tenemos una intensidad mucho más fuerte en el medio y el borde es más fluido. Entonces he puesto los pares cruzados para tener luces laterales, el cenital también, lo desarrollaré después. Es clásico, cálido, frío. Los pares lo más guapo, sin filtro,
trabajar solo con intensidad para crear la atmósfera, un poco cálida. Luego al lado de los paneles he puesto un poco de recortes para ayudar un poco. Había encontrado por suerte el teatro compró VL, Very Light, entonces lo incorporé en la estructura por la parte de arriba. Y los laterales tuve que esperar, estar aquí y saber dónde ponerlo. No sabía cómo se usaban las puertas, las arcadas. Cuidado, las arcadas habrá muchos músicos, entonces había que negociar. ¿Puedo poner algo encima de los músicos o no? A los lados. Había que esperar que esté la gente, los músicos, que cojan su sitio y que pueda decidir lo que podía poner yo. Los frontales, entre comillas, como estamos trabajando de lado, pero usamos la expresión frontal. Por suerte tenían recortes LEDs, entonces he puesto LEDs repartidas. Trabajar la temperatura de los colores de manera muy simple, lineal, repartido. Después había un problema del suelo muy transparente, muy claro, perdón. No se podía tocar al suelo, no había escenografía. Entonces, no podíamos poner algo más oscuro. Será un muy buen reflector. Hacer una contraluz. Después tenía mi estructura en cabeza, hice el plano y luego recortar. Cómo alternar las escenas. Como no había cambio de escenografía, todo es en el texto. Y los actores aparecen. Entonces elegí hacer cortes fuertes. Un poco como un kabuki, pim pim. Y no hay explicación, hemos entendido lo que está pasando. Todo es se viene más evidente cuando en el tercer acto, porque hay más percusiones, la música, que entra mucho más fuerte en el espectáculo. Más evidente, pero pienso mucho con Edgar, porque está en la mesa de luces, para que sienta en qué momento hay los cambios. Después la contradicción un poquito. Tenemos muchas veces el escenario que está ocupado todo entero y entonces me encontré con algo que es como en la ópera. En el medio los solistas y la gente que está en primer rango o como siluetas, como un coro. Y como en la ópera no se ilumina el coro, pero no es un coro real. Pero había que encontrar esa manera de ponerlos, de poner en luces más los solistas que el coro. Entonces volvemos a los pares que hacen que los bordes de la luz sean más difusas. Si hacemos necesitamos que el público esté iluminado un poquito también. El suelo servía de reflector, que también el público siente que está mirado por otro público.
que en la dramaturgia es lo que querían. Los 2 primeros actos, las puertas están abiertas, hay mesas con lámparas por los lados, en los hombros, se prepara la gente ahí para entrar en el escenario. No use estas puertas en el primer acto por estas puertas porque no había gente que entraba ahí. He guardado en el tercer acto, que es más caótico. Hay cambios más radicales. El rey Lear que viene en fuera con la tormenta y se le quita el ojo a un chico. Aislar con los follow-spot laterales. Tenía todo mi espacio, se podía circular en todas partes, pero estamos con haces fuertes que hacen más duro. La primera escena que los utilizo, hay gente que está hablando en un patio. No quería trabajar no sabíamos si éramos dentro o fuera. Todo está en el texto. Cada vez que hay un cambio, entendemos que hemos pasado, que estamos en Albany, que luego estamos en el exterior, luego sabemos que estamos debajo de la lluvia. El cañón también aísla de Tom, por ejemplo, que está solo, que está ahí caminando. Bueno, había que hacer las memorias de luces. Funcionó muy bien. No hablaba francés, castellano y Edgar no hablaba francés, pero nos entendimos muy bien. Cuando había un efecto, entendía que si era más antes, en el próximo momento ya lo sabía bien hacer Edgar. Hemos empezado el primer día en el escenario, ya teníamos todo enfocado lo de arriba. Los actores estaban ya en la búsqueda del ambiente. También me decían cómo se sentían en la luz, esa particularidad que eran también espectadores los actores. Entonces no es una luz que miraban desde los hombros, sino que estaban dentro. Sentían si les iban bien o no. Bueno, ahora como es un encuentro, pues tenemos que... El encuentro se tiene que hacer juntos, tiene que haber un intercambio, si hay preguntas y cosas así. Hola, bienvenido a un premio. Quería preguntarte, la cuestión de vídeo, ¿eres tú que has decidido utilizar el vídeo? No. Non, moi j'ai pas choisi d'utiliser la vidéo. On l'a mis au fur et à mesure. La hemos puesto... no he decidido usar el vídeo, hemos decidido ponerlo poco a poco. No he decidido nada, es Luis. Evidentemente hay un momento que sabía, bueno, en el texto iba a usar el cañón, se habla de la luna, entonces nos encontrábamos en ese terreno.
Ha sido importante en decidir tu iluminación, lo que hay en el vídeo, los distintas cosas de tormenta y de nubes, etc. Et je t'explique en français. Ah oui, Je t'explique. Ouais, je le fais parce que quand on fait la gravation. Et ce qui se passe dans la vidéo, ça te fait changer quelque chose dans tes lumières, ou ça? Non, pas vraiment. Pas de ton idée générale. Había empezado ya con la luz y la video llegó luego. Honestamente no. ¿Otras preguntas? Quería preguntarte si es la primera vez que trabajas con Luis Pascual, si c'est la première fois que tu travailles avec. Non. Luis Pascual, comme je disais avant, je suis venu quand il était directeur de Maria Guerrero à Madrid avec un spectacle que j'avais éclairé. Je pense que ça devait lui plaire, qui était ce spectacle de Klaus Michael Gruber. Et quand il est venu à Paris, il m'a demandé de venir pour éclairer. Donc on a commencé la Comédie Française, après, ensuite c'était à l'Odéon. Et même tout de suite, c'était un opéra à la Zarzuela, parce qu'à ce moment-là, le réel n'était pas ouvert. Et on a fait des opéras un peu partout, en Italie, à Amsterdam, en Espagne, en France. Non, c'est pas là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé pour du théâtre. Ça, c'est... Oui. Non, on se connaît bien. Là, sur ce spectacle, on a mangé 2 ou 3 fois ensemble à la cafétéria. On n'a jamais parlé de lui. Y ha habido poca discusión con él, teníais más o menos los conceptos muy claros desde el principio. Il y a eu pas de discussion avec lui, parce que vous savez très clair ce qu'il voulait et tout ça. Oui. C'est pour ça que j'ai raconté un petit peu mon parcours, parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il m'a demandé moi. Et c'est pour ça que j'ai Quería saber por qué había trabajado conmigo. Que j'ai éclairé beaucoup de danse. Iluminaba yo mucha danza. Que c'est un espace vide. Es un espacio Donc, la danse, vacío. on peut l'éclairer d'une façon mathématique. La danza se puede iluminar de manera matemática. Les gens rendent la lumière partout. Ou on peut essayer de trouver une dramaturgie dans la lumière qui raconte quelque chose. Hacer algo que cuenta algo. Et pareil, bon, au Bouffe du Nord, le premier opéra que j'ai éclairé, c'est la primera ópera que hice. Et c'est vide. Mais, c'est peut-être là où Era un escenario a vacío. recommencé à travailler avec la lumière. Era el momento de volver a empezar a trabajar con la luz. Essayer de rentrer des choses, pas seulement le soleil d'Espagne, no solo el sol de España, choses pero où au début, je me souviens, quand il y avait l'air des cartes, bon, il y a le feu comme ça, puis recuerdo había el fuego, on compense un petit peu avec compensábamos con la luz. Une des premières répétitions avec du public, el primer ensayo, j'ai coupé le projecteur. Corté el foco. Après chaque fin de représentation, después de cada toujours función, dans la loge, parler des impressions. Y hablábamos de las Et impresiones. Peter a dit, mais pour l'air des cartes, c'était pas la même lumière. J'ai dit, bah oui, j'ai senti. Para Descartes no era la misma luz. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, après, oui, comme vous mentionnez, le Mahabharata, je pense que c'est ce qui l'intéressait. Qui sent comment aborder une surface comme ça. Quand j'avais fait le Chevalier d'Olmedo à Lyon, il y avait une scénographie qui faisait
la scène fait 35 mètres sur El escenario 17. es 35 metros por Je me 7. suis dit, bon, un seul décor. Había solo un decorado. Ruggiero, qui était magnifique, un champ de blé, Era un bar plat avec du volume. con volumen. Et l'idée, c'était une seule image, il faudrait un seul Una sola projecteur. imagen con un Donc solo j'avais foco. installé un 20 kW Entonces había qui puesto un faisait un 20 soleil kilos que hacía un sol là-dessus. Bon, c'était sobre un peu eso. triché. Et ce 20 kW qui descendait sur 16 mètres. Ese 20 C'est-à-dire que kilovatios bajaba il por était 16 au metros. maximum. Estaba al blanc. máximo, Et blanco. quand qu'il avait descendu de 16 Cuando mètres, estaba il était bajado de latéral, 16 il était à metros, que estaba 25%, lateral, il était doré. estaba 25% Bon. dorado. Je l'éteignais, puis il y avait des Lo scènes de apagaba. nuit, Había il remontait en escenas silence, et de il y avait de oscuridad. nouveau des journées. Y luego había. J'avais déjà utilisé comme ça avec Luis Minon, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. No era la primera vez que trabajaba con Luis. On se connaît. Gracias. Has comentado que los actores que estaban con este baño de luz que lo pusisteis, ¿ellos iban opinando o lo veían bien? Y en el caso que opinaban, ¿había mucho diálogo con ellos? Tu as parlé que les En acteurs este caso. vous parliez beaucoup avec les acteurs des impressions, vous avez beaucoup travaillé avec eux. Travailler. Il y a une actrice, quand je suis venu les 2 Hay jours una là, au mois de actriz novembre, qui est venue me voir pour savoir. Que vino cuando yo estuve en noviembre, que vino a verme, Elle voulait savoir qui venait pour éclairer le quería spectacle, saber quién hacía la ce que je trouvais iluminación. tout à fait légitime, ce que j'en pensais, ce que je lui ai raconté un petit peu. Entonces le conté un poco. Et après, oui, les acteurs, bon, il y a l'obstacle de la langue, mais on sent bien. Los actores, bueno, hay el problema del idioma, pero sentimos. Ça, c'est toujours très important pour moi. Comment ils se sentent dans la lumière. Es muy importante para mí cómo se sienten en la En luz. fait, je suis là pour qu'ils se sentent bien. Que estoy aquí para que se sienten bien. ¿Sí? Après, il y a une chose qui est aussi très importante dans ce spectacle, Puede ser algo muy importante en ese espectáculo. c'est que la lumière, ça se fait avec les oreilles. La luz se hace con las orejas. Et là, il y a une animation, donc la musique est amenée. La música llega le texte, con el texto, hay un trabajo. Le texte est mis en avant, quoi. El texto es muy Il de. n'y a rien qui prend, qui est beaucoup plus important. Les costumes restent comme il faut pour le roi Lear. Les costumes La ropa de los actores païens, laïques. es muy laica, de pueblo, simples. muy simples. J'avais besoin aussi des réponses là-dessus, les couleurs des costumes. Necesitaba respuestas de eso, del color de la ropa, y también que salga la cara de los actores. Bien sûr, il y a le bouffon. Hay el bufón, que es muy bufón, que canta rap, y ya nos vamos a un ambiente rosa. En Shakespeare hay escenas así que rompen. Siempre el bufón. Hola. Nos has explicado que, bueno, has trabajado en danza, en ópera y teatro de texto. Tu nous as parlé que tu as travaillé en opéra, en danse. Cuando empiezas el trabajo, siempre empiezas desde el mismo punto. Quand tu commences à travailler, tu commences toujours du même point, du même endroit. Depende. Parce que, par exemple, un opéra, Por ejemplo, una ópera, beaucoup de scénographie, donde hay mucha escenografía,
Bon, alors je travaille sur plan, mais c'est une Trabajo chose, con je plan, dirais, con planos, je vois les ouvertures par où je peux faire entrer veo la lumière, aperturas donde puedo hacer entrar la luz, j'essaye d'imaginer ces techniques. intento Ce imaginar que je estas pourrais mettre, técnicas, comment la lumière va pouvoir entrer. cómo Et la après, luz c'est podrá comme j'ai entrar. dit avant, il y a quelques répétitions sur scène. Hay algunos ensayos en el escenario con piano, On voit les choses, donde je vemos dirais las c'est un petit peu cosas des horreurs, hein, parce que les directions que son un j'affirme, poco horribles, je me porte. pone las cosas más fuertes. Ensuite, on a quelques séances le matin où Luego on tenemos essaye por la d'équilibrer mañana les choses. ensayos. Mais la vraie lumière, on la fait La luz real quand il y a les répétitions, c'est un orchestre. C'est-à-dire la que hacemos là, con los ensayos con la orquesta. on chante vraiment. Cuando la gente Il canta faut que realmente, ce que l'on voit sur le plateau corresponde à ce qu'on entend. lo que vemos en el escenario corresponde a lo que escuchamos. Donc, c'est pas la même approche que là, qu'on sait que No es la misma cosa. Entonces, que des mots. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui est faite, mais comme j'ai dit, là, c'est fait très finement. hay Il peut y una avoir música que une se hace, casquette, il peut y avoir pero de quelque manera chose, mais fina, jamais ça ne couvre le texte. pero nunca cubre el texto. Ça vient souligner le texte, ça vient aider. Viene a ayudar al texto. Donc, la lumière, pareil, quoi. On pouvait y aller directement. La luz es igual, podíamos Il y ir a pas ce directamente, problème de no teníamos ese problema savoir les couleurs, de saber los colores, que ça va être juste au dernier moment. Là, que será al último momento. ¿No? ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé Si alguien me preguntó vraiment si j'improvisais. Évidemment que, comme j'ai expliqué, si hago improvisación, les expliqué latéraux, que j'étais obligé d'improviser, puisque on a attendu pour les mettre, de savoir où on pouvait les mettre. Bon. J'ai compris que l'orgue serait au milieu. los laterales, ¿no? Les Les laterales. latéraux, oui. Los laterales no sabíamos dónde ponerlos. Ouais. Bon, j'avais déjà en tête quel matériel Ya j'allais tenía en utiliser, cabeza qué material usar, pero c'est très simple. Hein. muy simple. Pourtant, je voulais pas qu'on voit de masse de projecteurs. No quería que se vean muchos focos. À un moment, je pensais dans les portes mettre des Pensé un des momento choses comme poner ça, las comme si puertas, ça va las pas cosas, correspondre pero no avec correspondía l'esthétique du con la spectacle. estética del La espectáculo. lumière va être trop importante. La luz era demasiado importante. C'était pour la puissance. Era para los kilovatios. ¿Cuál es el origen de tu trabajo? ¿Tú vienes de la técnica? Quelle est ton origine du travail? Diseño? Tu viens de la technique plus... Oui. Moi, Oui. j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'école. Cuando empecé a trabajar no había C'est escuela. pour ça que j'ai raconté un petit peu mon parcours. Por eso conté En France, dans les années 70, en Francia en los 70 ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent la décentralisation. han decidido hacer la Moi, descentralización. je venais d'une petite ville, La Rochelle. Venía de una pequeña ciudad, La Il y Rochelle. avait un théâtre qui faisait que de l'accueil, Había un teatro que solo hacía acogida spectacle. de espectáculos. Donc, c'est pas un jugement en qualité de spectacle, hein, c'était qu'il n'y avait pas de structure. No había estructura cultural. Il y a une petite troupe de théâtre qui Había, s'est formée. Ce sont des gens qui sont de Una- Paris, mais había una qui ont compañía pequeña de essayé París, de trouver des pero gens sur place. querían C'était une bonne encontrar idée. gente ahí Que en La ces Rochelle. gens, donc il y a des comédiens qui ont réussi à faire de bonnes carrières. Moi, Actores, algunos actores hicieron buena carrera. voilà. Yo también. Non, j'ai pas eu de formation. No tuve formación. C'est pas, hein. ¿Por qué no? On apprend en travaillant. Se aprende On va aller voir trabajando. les autres spectacles. Y sobre todo cuando vas a ver otro espectáculo. De La Rochelle, je me souviens qu'on allait En à La Paris. Rochelle íbamos a París para ver el espectáculo. Où mon idée de devenir éclairagiste, modestement, Mi idea c'était de ser en voyant le iluminador spectacle de Chéreau, La Dispute, era cuando veía espectáculos de Chérol, La Dispute. au niveau des éclairages, c'était La iluminación era quelque chose. un choque. Avant La Dispute, et après
Había antes de la disputa y un después. Après, dans la danse, En la danza, à Avignon, j'ai eu la chance en de Avignon, travailler avec Pierre Savron, he trabajado con qui Pierre était Sabron, disons, le premier éclairagiste, que era el primer quelqu'un iluminador. qui a fait les premiers festivals d'Avignon. Es el que hizo los primeros festivales de Avignon. Un monsieur très gentil. Un señor muy Ça, agradable. c'était aussi une bonne école, parce que ça Era muy buena escuela, la lumière, ça se fait dans le calme, porque la luz se hace en la tranquilidad, ça se fait en famille. C'est-à-dire, en familia, rassembler l'équipe autour de soi. con un equipo alrededor suyo, explica lo que vamos a hacer. Les gens ils sont dans leur lieu, ils savent La gente está en su sitio, que quand on vient, on ne peut pas faire la lumière contre les gens. no hacemos la luz contra la gente. Voilà, c'est comme ça. Ahora tenemos institutos, escuelas. Muy bien, pero en mi época no existía. Après, c'était des chances. Luego era suelto. Soirée, il y a une compagnie de ballet qui vient. Una compañía de ballet que viene, Il faut provoquer aussi des chances. hay que provocar las cosas, proponerse. Leur premier spectacle, Unos hacen su primer espectáculo y me encuentro a hacer la luz. ballet qui devait m'inviter Tenía que haber un maestro de ballet que le tenía que dar los dos, porque no hay texto. y y aller. Un danseur se blesse. Había un bailarín que se estropeó algo, entonces se encontró él solo. Les musiques, les poursuites, La luz, los cañones, la luz. Trabajamos juntos. pour des raisons familiales. Por razones familiares. Ça faisait 6 ans qu'on travaille ensemble Hacía à la danse. 6 años que trabajamos la danza. Décide de les quitter. Decido Chercher quitarles. un responsable technique pour son théâtre. Buscaba- La danse souvent à Paris au théâtre de la ville. Peter Brook avait demandé Peter Brook buscaba, un ami à lui qui connaissait quelqu'un. Il dit ah mais il y a Pascal qui va suivre. Peter Brook buscaba a alguien y a Pascal estaba libre. Il me dit vous avez vu Jean Sayus? Je dis oui, bon, ben, très bien. ¿Usted ha visto Jean Sayus? Sí, sí. Muy Au bien. Bouffe du Nord, j'étais Au Bouffe du Nord directeur technique comme ça. estaba director técnico, entre comillas. Au bout d'un an, il m'a dit comment. Después de un Pascal? año. Je dis, moi, franchement, c'est devenir. ¿Cómo te parece? Y contesté que me gustaba la Je dis iluminación. bon, ben, l'année prochaine, mon Carmen, tu vas l'éclairer. Pues el año que viene montó Carmen, entonces lo vas a iluminar. Responsable technique, tu te poses, tu passes la lumière. Hay gente que no le parecía bien que pasaba de director técnico a iluminador. Ça aussi, c'est une école, c'est-à-dire qu'on a une idée. Eso también es una idea, es una escuela. Hay que tener la voluntad. De soutenir, de dire. Là, tout à l'heure, j'ai mentionné que par chance, on se retrouvait avec des petites LED. C'est parce que ça s'est passé. Ahora he hablado de que trabaja con los recortes LEDs. Entonces los móviles también, pregunto si había móviles aquí. Había el problema del sonido, del ruido de los móviles. En el liceo uso 1000. Lo ponemos en la sala, pero hay que saber cómo usarlos. Si los movemos, se escuchan. Pero si se mueven las posiciones entre los actos, en los oscuros se pueden usar, ¿no? Hacer los cambios durante los oscuros. Estaba con 6 móviles, 12 recortes. Sé que es más fácil viniendo de fuera que quisiera tener este material, pues lo conseguí. Porque algo nuevo, porque funcionaba muy bien antes. La gente siempre está contenta cuando tiene buen material. Algo más, con más mejor material. Empezamos la luz, pero no teníamos los móviles. Lo hemos incorporado después. Me gusta trabajar con convencional y móviles.
Yo, Pascal, quería preguntarte sobre los LEDs, porque bueno, es algo Je voulais que poser une question sur les LED. se está introduciendo mucho más ahora en el teatro. On s'en sert beaucoup plus maintenant dans le théâtre. ¿Te explicas un poco cómo lo ves tú esto de la tecnología LED? ¿Entrará hasta que se vaya al halógeno? ¿Tú crees que costará? Que no, Comment tu sens la LED? Est-ce qu'on va s'en servir jusqu'à la disparition de l'halogène? ¿O irán paralelas? Je pense que ça, sans problème, Si. les LED vont remplacer. Les LED van a trabajar en lugar de las halógenas. Je sais pas quand, mais à un moment. No sé cuándo, pero dentro de poco ya no tendremos filtros. Ne serait-ce que par économie d'énergie. Por economía de energía, que está en el aire. El tema. Avec Luis, on a fait un manolesco. Con Luis hemos hecho un manolesco en la ópera. Un cyclorama Había un ciclorama que hacía 27 metros de largo. Et on a une réunion et sur plan. Tuvimos una reunión, en el plano había 1,50 m Et en discutant, entre foco y ciclorama, 70 centímetros, para 9 metros de ciclorama. Entonces no se podía iluminar así. Pues la única solución, entonces dije, es la LED. Entonces hicieron venir muchas empresas de LEDs, encontraron la empresa buena. Graduaba bien con lo que proponían, entonces con 7 colores diferentes. Normalmente en un ciclorama ponemos 4 colores, que normalmente hace toda la vuelta. Ahí con la LED se podía jugar con colores graduada, hacer lo que queremos. El teatro estaba muy contento, pero costaba mucho dinero, entonces cuando el recorte está blanco tenemos el mismo color que un HMI. Cuando ponemos los colores, digamos, a la misma cosa que con halógena. Hay que corregir un poquito. Si quiero un 200, estamos un poco verdote. Se corrige un poquito. Y tenemos el color que queremos. También las usé con otras cosas. La LED es el futuro. Les LED las pondremos en unas lilas móviles, ¿no? Si trabajamos en la Ópera de París, nadie sube a arreglar focos. Todo está sobre lilas móviles. También con los pares se puede hacer el par y también mover la lámpara. Y luego pondremos LED y no tendremos cambio de colores. ¿Otras preguntas? ¿Sois estudiantes en qué? Pregunta. Décor. ¿Algunas preguntas?
Gracias a Luis he podido trabajar con Ezio Futurano, Frigerio, un decorador italiano. Es otro trabajo con la iluminación. Va a ser una pared de 15 metros de alto. Vamos a iluminar los solistas un poquito, pero arriba de la pared solo pondremos una luz de 15%. Lo ha puesto porque no le gustan las bambalinas. Porque había esa pregunta de cómo empezar la iluminación. No llames preguntas. Ara farem entrega d'una placa i ens farem una foto de família. De parte de la asociación.